luego puedan estar cómodos. Vamos a leer un texto bíblico muy conocido de la maravillosa palabra del Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15 al 18. Muy conocido este texto bíblico de la palabra del Señor. Ustedes me confirman con un amén si lo pueden proyectar allí en la versión TLA, que en esa versión es que lo voy a leer. Entonces, pero si usted no alcanza a ver allá, léalo en la que usted tiene, ¿verdad? Es la Reina Valera del 60. Porque hay muchas versiones de la Reina Valera. Nosotros nos hemos casado con la 60. Vamos a leer. Entonces dice: Jesús les dijo: vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Amén. Glorificando al Señor, puede estar cómodo. Bueno, mis hermanos, estamos en un culto de oración y adoración. Son dos cosas importantes en la vida del creyente. Recordemos que la vida cristiana está conformada de prácticas y costumbres. Hay cosas que son costumbres en la iglesia y Dios, desde el contexto bíblico, Dios las permitió, las aceptó, y más que aceptó, las autenticó. Por ejemplo, los apóstoles en su momento dijeron todas las cosas en común y Dios aprobó eso. Nosotros tenemos que entender que Dios le ha dado una autoridad a la iglesia. Entonces lo que la iglesia ate en la tierra será atado en el cielo, y lo que la iglesia desate en la tierra será desatado en el cielo. Eso quiere decir que Dios, lo que la iglesia apruebe, sin salirse de los parámetros, sin chocar con la escritura, lo que la iglesia apruebe, lo aprueba Dios. Lo que Dios no aprueba es que vaya en contra ya de lo que Él dejó. Entonces, dentro de las prácticas y dentro de las costumbres, es más, la iglesia forma como su propia cultura. Lo que no choca con la palabra, Dios lo aprueba. Demos gloria a Dios. Demos gloria al nombre del Señor Jesús. Y bueno, antes de entrar en la enseñanza, recordarle a los padres que vamos a tener una reunión pequeña, a los padres que le informamos por el grupo. ¿Sí saben? ¿Quiénes son los padres que se les informó? Wendy, tú estás ahí, Raúl también, claro. Ahí está Wendy Gómez y Raúl Guillén. ¿Quién más? La hermana, los Lobos, ¿qué? Vázquez. Y los Caros Grisoye y los Chocontá Mesa y los García Otálora. Ah, no, tú no estás, ¿verdad? Perdón. Tienes razón. ¿Quién más está ahí? Y los Manjarres Pulgarín y los Bonilla Tavares.
y Liliana Gil. ¿Quién más? Y los Perpiñán, ¿no? Gil, ¿no están ahí? Sí están ahí, bueno. Y los Avilés Argote. Y los Mosquera, no. Ah, bueno. Hermano, esto va a ser una reunión muy breve y para que ustedes no se asusten, porque no sé por qué se asustan cuando el pastor los llama a una reunión, como si yo fuera regañón. A veces me dan ganas, pero... O usted a veces se la buscan. Vamos a hablar sobre el semillero, que estamos de semillero musical, vamos a llamarlo así. Para impulsar, hermano, necesitamos. Me está diciendo un hermano, si trasladan el hermano John, se lleva el baterista. Bueno, no se lo voy a dejar. Se lleva una cantante. Y entonces quedamos, no, qué bueno que cuando el pastor se vaya, la iglesia sigue su rumbo. Yo hice lo posible en una congregación porque es que la música es fundamental. Y como no teníamos músicos, nos llevamos uno. Hasta le dábamos un sueldo o una ayuda mensual. Y formamos algunos. Oiga, pero después que nos vinimos, entonces, no sé, dejaron caer todo eso, los instrumentos lo recogieron. Y entonces un hermano con una guitarrita. Y decía una joven que apenas estaba asistiendo, ni siquiera se iba a entrar. Mi hermano, es que ya los cultos ahí, no sé, suenan raros. Cambiaron. Bueno, eso no va a pasar aquí en el norte. Antes, por el contrario, vamos para adelante, para arriba en el nombre del Señor. Para eso necesitamos trabajarle. Y tenemos un buen semillero. Entonces, hermano, vamos a hablar unas cositas muy breves, porque luego creo que hay unos hermanos que tienen un ensayo, ¿no es? Después de eso. No, se le olvidó. Nada más usted. Bueno, entonces... por otro lado, el sábado tenemos un culto Gavillas para Cristo. ¿Quién sabe qué es Gavilla para Cristo? ¿Quién no sabe qué es? Para explicarle. ¿Quién no sabe? La hermana. Bueno, Gavillas para Cristo es un culto que nació, es uno de los primeros cultos que se le dio un carácter, se le dio un nombre. Y ese culto nació a razón de la necesidad de colectar una ofrenda para apoyar la obra misionera en el extranjero. Cuando la iglesia daba sus primeros pininos aquí, bueno, ya nosotros nos mandaron un misionero, ya arrancamos, ahora nosotros vamos a apoyar misioneros en otros lados. Y salió Gavillas para Cristo, y luego ese culto se lo delegaron a los jóvenes para que lo hicieran. También salió el Rayo de Luz, que se lo entregaron a las Dorcas para que lo lideraran. Entonces, un culto Gavillas para Cristo, la gavilla es la ofrenda. Una ofrenda especial para seguir predicando el evangelio en Colombia y fuera de Colombia. ¿Y cuánto le agradecen a Dios que los hermanos del Canadá ofrendaron para que nosotros fuéramos cristianos? A ver, uno que le agradezca al Señor. Hoy me decía una hermana, yo sé que la IPU que es la verdad. Y de aquí, hermano, yo no me muevo. Bueno, pero hay que agradecer eso. Yo también estoy con la hermana, yo sé que la IPU es la verdad y de aquí no me voy. Pero hace 87 años en Colombia no había esta iglesia, no estaba. Pero unos hermanos del Canadá tuvieron la visión y mandaron al misionero. Entonces, el sábado es culto Gavillas para Cristo. Y los jóvenes están repartiendo unos billetes para el que no tenga ofrenda, le van a dar la ofrenda para que la traiga. Así es. Para que le ore el Señor y le dé uno de esos billetes. ¿Ya lo entregaron? Bueno, lo están entregando. El que le tocó, hermano, cójalo por fe. Si le tocó uno de 50 y el Señor, deme 2 para traerle uno a usted y yo me quedo con el otro. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, demos gloria a Dios. Y el domingo nuestra escuela dominical. Vamos a entrar en la enseñanza. Los quiero aquí a todos. Y vamos a meditar esta noche con un tema que me dio el Señor. Si le suena raro, el tema no es mío, es del Señor. Y el Señor me dijo que les predicara sobre lo siguiente. Dios pone lo de Él.
Y a nosotros nos toca poner lo nuestro. En la salvación, el hermano Larsen usó un término. ¿Quién es el hermano Larsen? El primer misionero que tuvimos del nombre aquí en Colombia, de esta iglesia. Y el hermano Larsen decía, Dios salva, pero Dios solo no salva. Cuando él dijo esa expresión por primera vez, muchos hermanos se timbraron. ¿Cómo? ¿Será que el hermano se le metió la doctrina de la Trinidad? Pero él inmediatamente explicó y dijo, Dios salva, pero si tú no te dejas salvar, no te puedes salvar. O sea que para que Dios te salve, tú tienes que poner tu parte. O sea que la salvación la da Dios, pero en esa dinámica yo tengo una parte y lo vamos a sustentar por la Biblia. ¿Están aquí, hermanos? Lo vamos a sustentar por la Biblia. En los versículos que leímos, Jesús les dijo, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias, o sea, el evangelio. O sea que ya Dios, cuando le está diciendo a ellos que vayan, es porque ya proveyó, ya les dio el evangelio. ¿Sí o no? Entonces la parte de Dios es el evangelio. Y no alcanza la noche para explicarle qué es el evangelio y lo que trae el evangelio. Pero él le dijo, lleven el evangelio. La parte de los servidores, de los predicadores era llevar el evangelio. Pero ¿a quién le iban a llevar el evangelio? A toda criatura, a toda persona. Esa es la parte de Dios. El evangelio lo entregó. La parte de la iglesia, predicarlo. Pero hay una parte que le corresponde a cada quien. Y la parte de cada quien es el que creyere. Amén, hermano. El que creyere y fuere bautizado. ¿Qué pasa con eso, hermano? A ver, predíquelo conmigo esta noche. ¿Cuál es mi parte? Número 1, creer. Número 2, bautizarme. ¿Sí o no? Y luego dice, a los que creen, a los que han creído, dice, los que confían en mí, mire, y usan mi nombre, podrán hacer cosas maravillosas. O sea, yo les voy a dar mi nombre. Cuando alguien cree, cuando alguien se bautiza en el nombre de Jesús, ese nombre queda plasmado en la vida de uno y viene para ser una arma de defensa. Amén. Entonces él dice, los que usen mi nombre o los que confíen en mí, o sea que yo para usar el nombre de Jesús, primero debo confiar en Él. Esa es mi parte. Y si yo confío en Él, entonces Él me otorga el derecho de usar su nombre. Y el nombre de Él se puede usar para expulsar demonios. Porque dice para hacer cosas maravillosas, como ¿cuáles? Expulsar demonios. ¿Para qué también se usa el nombre de Jesús? Para hablar idiomas nuevos y extraños. En la otra versión dice hablar en lengua, pero hablar en lengua es hablar en otro idioma. De modo que usted cuando está hablando en lengua, está hablando en otro idioma. Eso fue lo que pasó allá en Pentecostés, ¿sí o no? Todos los que estaban allí, que habían venido judíos, prosélitos, ¿verdad? Que habían venido de todo el mundo y tenían diferentes idiomas, cuando se manifestó el Espíritu Santo y ellos fueron allá porque hubo un estruendo, dice, ¿cómo les oímos hablar en nuestro idioma? ¿Cuándo lo aprendieron? ¿Quién se los enseñó? Y si usted le va a encontrar que había una lista de todas las partes donde habían personas y todos entendían lo que estos estaban hablando. Demos gloria a Dios. Pero además dice, podrán agarrar serpiente, beber algo venenoso
y nada les pasará. Además pondrán las manos sobre los enfermos y los... A veces nosotros leemos mal, entendemos mal. Aquí la Biblia dice, y los sanarán. O sea que el que le cree a Dios, Dios le da la autoridad, le otorga el poder de que sane enfermo. Demos gloria a Dios. Por eso cuando usted vaya a orar por un enfermo, crea que Dios le autorizó. No se ponga a ver la enfermedad, si está desahuciado, no está desahuciado, el diagnóstico del médico. No, Dios le dio esa autoridad a usted, pero si usted ha creído. Demos gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en esa misma línea, entonces encontramos que el hombre gentil al cual se le predicó el evangelio, el primero que recibió el evangelio, era un hombre que se llamaba Cornelio. Y dice la Biblia, demos gloria a Dios, que este Cornelio, dice, en la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos, al que se le conocía como regimiento italiano. Por eso la versión Reina Valera dice la compañía italiana. Era un general, era un hombre que era, un capitán. Estaba a cargo de 100 soldados. Dice Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Oye, eso es algo de resaltar, ¿verdad? Amaban todos los de su casa. Y cuando dice todos de su casa, ¿a quién se refiere? A ver, alguien que me responda. A su familia, a su hogar. Quiere decir que Cornelio había hecho un trabajo. Y disculpen, voy a meter una cuñita aquí. ¿Me la aceptan? Cornelio le gana a muchos pentecostales hoy en día. Porque Cornelio había evangelizado a los hijos sin saber qué era el evangelio. Porque hasta ese momento Cornelio no sabía qué era el evangelio, pero él sabía que había un ser extraordinariamente grande, que había un ser soberano y le amaban. Demos gloria a Dios. Y miren, lo adoraban. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres. Porque recuerden que era una invasión de los romanos. Los romanos invadieron las tierras judías y en cada lugar hacían asentamiento y allí organizaban y ponían gobernadores y ellos eran los que mandaban. Este hombre había venido de Roma, sin embargo era un hombre que ayudaba a los judíos pobres, pero mire, además de eso dice, y siempre oraba. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. La gran pregunta es, ¿vio Dios eso? ¿Dios vio eso, hermano? ¿Dios ve lo que tú haces? ¿Ah? Las buenas obras que hace, la intención de tu corazón hacia Él, pero no se queda allí. Dios dijo, Él ora, ¿verdad? Él da ayuda. ¿Qué más hacía? Me adora, me ama, ¿sí o no? Pero le hace falta algo. Él está poniendo lo suyo, ahora yo le voy a dar lo mío. Demos gloria a Dios. Alguien que lo esté entendiendo, hermano, que levante esa mano. Alguien aquí que dé testimonio que Dios no solamente se ha quedado con lo que nosotros hemos hecho, Él ha hecho mucho más. Y ya hablo en el contexto de la vida cristiana. Más es lo que Dios pone o lo que Dios da que lo que nos toca a nosotros. ¿Sí o no? Y ya hablo en la práctica.
Más fue las cosas que Dios quitó de mi vida que las que yo dejé. ¿Sí o no? En ese orden de ideas, nadie pudiera estar aquí. Nadie fuera cristiano si Dios no hubiese provisto. Por eso Dios con razón le hará un juicio al hombre, porque Dios nunca ha hecho juicio sin antes advertir y proveerle al hombre para que escape. Amén. A los antidiluvianos les proveyó el arca. A los de Sodoma y Gomorra les envió ángeles. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Y en este tiempo ha provisto el evangelio. Demos gloria a Dios, porque así como el arca protegió a los que creyeron en ese tiempo, ¿a quién protegió? Protegió a Noé, a sus hijos, a sus yernas, a su esposa. El gran diluvio, el agua, no los pudo ahogar. Antes, por el contrario, entre más crecían las aguas, más el arca se elevaba, ascendía. Así Dios ha puesto la iglesia en la tierra, y cuando se vaya a derramar, como muestra allí en Apocalipsis, las copas de la ira, el gran poder de Dios, que es el Espíritu Santo en nosotros, va a ascender esta iglesia. Demos gloria a Dios, se la va a llevar al cielo para que no sufra nada de lo que viene para este mundo. Demos gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces Dios vio eso de Cornelio, y dice la Biblia que le envió un ángel, ¿sí o no? Un día de eso, de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía un ángel de Dios. Amén. Un ángel de Dios llegaba donde él estaba y lo llamaba por su nombre, Cornelio. Demos gloria a Dios. Y ya él sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió: ¿qué desea mi Señor? El ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones. Ay, que Dios no me escucha. Sí te escucha. Sí te escucha. Y por eso te manda el predicador. ¿Sí o no? Y por eso te manda el hermano que te aconseje. A ver. Díganme si ha sido o no ha sido. Usted le ha orado a Dios y de la manera que usted menos espera, Dios le ha respondido. ¿No le ha pasado? Señor, si el hermano, vamos, el pastor, si el hermano John, y de repente un mensaje. ¡Ay, qué casualidad! No es casualidad. ¿Sí o no? O estás pensando en algo y viene la hermana: hermano, a mí yo lo he hecho, y hermano, ¿y quién le dijo? No es que nos guía el Espíritu Santo. Es que hay uno que está interesado en ti, que se llama Jesús de Nazaret. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. El ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Pero envía ahora mismo 2 hombres al puerto de Jope. Diles que busquen allí a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Mire, le da, hermano. Usted no ve el amor de Dios ahí. Usted no ve la grandeza de Dios. El que se pierde porque quiere, pero Dios, hermano, el que se deja guiar por Dios nunca se perderá, porque Dios sí sabe guiar al hombre con detalle, con lujo. A ver, alguien que esté entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Cuántos que van en este camino sienten la guía del Señor? Y con lujos y detalle. Demos gloria a Dios. Dile que busquen allí. Bueno, dice Simón, la casa está junto al mar. Tan pronto, bueno,
La Reina Valera dice que él le dijo, y cuando él venga, te dirá lo que es necesario que haga. O sea, esto que estás haciendo, Dios te ha dicho, ok, está bien, pero te falta algo. Y eso que te hace falta, yo te lo voy a enviar. Pero tú tienes que hacer tu parte. ¿Cuál fue la parte de Cornelio? Creer el mensaje que Dios le envió. Y no quedarse conforme, porque eso es lo que nos está matando a los evangélicos. Con un conformismo y creemos que ya estamos en el cielo y que ya tenemos alitas. Y que ya estamos inmaculados. No, mientras estemos en este mundo, dice la Biblia, tendremos aflicción, habrán ataques, la carne es débil, tendremos pesadez, tendremos flojera, tendremos desánimo, pero hay que hacer nuestra parte y es perseverar, es buscar a Dios en ayuno, en oración, en vigilia, leer la Biblia. Eso no te lo va a obligar Dios, eso te toca a ti. Dios no va a traer a nadie obligado aquí a culto. Yo antes oraba así, tráelo, Señor. Me desesperaba. Y a veces también trato de desesperarme aquí, Señor. Y hay gente que se la tengo al Señor ahí. Claro, ni le digo tráelo, pero yo fulano. Precisamente hoy en la oración del mediodía hablaba con el Señor por unos personajes aquí. Y le decía, ¿y este qué? 7 años dándole. Es más, me he atrevido a decirle yo, le he dicho, Señor, es que no estoy predicando como es, dímelo. O es que la iglesia tiene que hacer algún cambio. Pero ¿este qué? Demos gloria a Dios. Tú tienes que hacer tu parte. Porque ya Dios hizo la de él. Cornelio fue inteligente. ¿Sí o no? Y hizo su parte. Una vez el ángel se fue, ¿qué hizo Cornelio? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, hermano? No se puso a pensar en la cena. No se puso a pensar, es que mañana tengo una agenda, voy a ver qué día agendo esto que me mandó a decir el Señor. No. Hay que darle, hermano, lo de Dios tiene prioridad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que lo de Dios tiene prioridad? Y si tú entendieras en el tiempo que estamos, te darás cuenta que lo de Dios tiene prioridad porque tú estás en peligro. ¿Por qué está uno en peligro? Porque uno no sabe cuándo se va a morir. ¿Por qué está uno en peligro? Porque uno no sabe cuándo el Señor va a levantar su iglesia. A eso nos referimos. ¿Sí o no? Entonces el Señor hay que darle prioridad. Lo que te quiero decir para que me entiendas es que cuando Dios te dice algo, ¿qué dice la Biblia? En lo que requiere diligencia. A ver, predíquelo conmigo. No perezoso. En la casa hay cosas que no esperan. Que día tenía una reunión con la junta local, ¿verdad? Pero vine al ayuno. Me tocaba recoger a mi hijo, a Mateo, en el Santa Fe. Y de ahí me tocaba recoger a la hermana Ruth en Bello Horizonte. Y sabía que allá había un almuerzo. Y que ella es la directora de finanzas. Los directores de finanzas tienen algo peculiar. Y es que todo el mundo se va, pero ellos se quedan haciendo recibo y firmando y contando. Yo a la 1:30 dije, no voy, faltando como 15 para la 1, yo saqué los tiempos y dije, no voy a estar a las 2. Entonces le escribí a los hermanos de la junta a las 2 y qué, 2:30. ¿Sí o no? Para poder quedar bien, porque nuestro sí debe ser sí. Uno debe quedar bien. El cristiano o la persona se debe hacer valer por la palabra. ¿Sí o no, hermano? Pero llegué a la casa con tiempo. Y cuando llego me dice el papá, mire este baño aquí. Se estaba agua a chorro, hermano. Agua a chorro. Y se habían partido unos tornillos de pasta que lleva eso. Para el tanque del agua. ¿Y a dónde a esa hora conseguir? Entonces traté de organizar, lo que hice fue que me mojé todito. Yo dije, la junta, yo les estoy enseñando, ¿qué les estoy enseñando? Puntualidad, pero esto es prioritario.
Yo no puedo dejar que la casa se me llene de agua. ¿Sí o no? Llego tarde un poquito, pero pido disculpas. Hay cosas que son prioritarias, que son para allá. Y no hay que dejarlas. Así son las cosas de Dios. El mensaje que le dio a Cornelio era para allá. Y Cornelio entendió que era urgente, hermano. ¿Y qué hizo Cornelio? Una vez se fue el ángel, buscó a 2 siervos suyos. Y les dio las instrucciones. Los mandó a buscar a Pedro. Y ya ustedes saben lo que pasó con Pedro. Pero cuando es Dios y cuando tú te dejas guiar por Dios, las cosas salen. Mira, cuando tú te dejas guiar por Dios, Dios derriba cualquier argumento. Porque allá había un argumento de cultura, de costumbre. Pedro en su idiosincrasia, en su cosmovisión de vida, no podía unirse o reunirse con gentiles, porque para ellos era inmundicia. Pero Dios lo convenció con una visión antes que llegaran los siervos de Cornelio. Porque cuando te dejas guiar por Dios, Él quita todas las barreras, Él quita todos los impedimentos, Él arregla todo, lo alinea. Alguien lo ha vivido, hermano. Yo le quería servir al Señor y estar en todos los cultos, pero estaba de la congregación más cerca a 2 horas y media. Y carretera de herradura. Les hablo cuando me entregué. Solo tenía la posibilidad de venir los sábados, los domingos y el lunes a las 3:30. Algunos aquí creen que han madrugado. Mucho, hermano, a mí me tocó por mucho tiempo a las 3:30. Una vez recuerdo que el muchacho que me llamaba y en bicicleta porque tenía que ir a estudiar. Y el que me llamó, no sé qué le pasó, el que me llamaba, el reloj, el que me recordaba, me llamó y como estaba la luna nueva y el cielo estrellado, era clarito. Hermano, ese pelón me llamó como a las 12 de la noche. Y agarro yo la bicicleta, me cogió el día. Y lo bueno es que llegué a la casa después como de 2 horas y estaban todavía durmiendo. Y entonces yo dije, ¿a qué hora pasé yo por toda esa? Dios mío, demos gloria a Dios. Pero yo le dije, Señor, yo quiero prosperar. Y una de las formas de prosperar es congregarme. Hermano, yo venía a esos cultos los sábados y los jóvenes decían, ay, qué sabroso estuvo el culto el jueves. Oye, la integración que hicimos, el programa, y yo nada más me quedaba mirándolo. Pero yo le dije, Señor, yo no tengo cómo salirme de aquí, pero usted sí tiene. Y de la manera que menos esperábamos. Un poco como a la fuerza. Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y como dijo por allá una viejita, cuando Dios quiere bendecir a alguien, hasta el diablo le hace los mandados. Nos tocó salir prácticamente huyendo, supuesta entre comillas, pero no era que Dios tenía un plan conmigo. Y yo le había pedido al Señor que me sacara de allá. Hermano, usted le pide a Dios y Dios le alinea ese trabajo. Se lo digo con experiencia propia. Se entregó un hermano muy contento y iba todos los domingos porque administraba una finca. Y de repente el hermano dejó de ir los domingos. ¿Sabe por qué? Porque ahora el patrón se le metió, yo no sé si fue el diablo, pero de ir todos los domingos. Y el hermano llevaba 1, 2 y 3 meses, no iba a culto. Y allá llegaba y comenzamos a orar por él. Y un día el hermano, triste esperando el patrón porque no podía ir a culto, se hicieron las 8, llegaba tempranito, nada, a las 9. Cuando él vio la cosa, ¿será que no viene? Me voy a alistar. Y espero. Cuando hicieron las 10, arrancó y se fue. Un poco temeroso. Cuando regresó, le preguntó al esposo, no vino. Y bueno, vamos, el próximo domingo nos alistamos los dos y así. Y no sabían por qué. Y un día llegó el patrón y le dice, ya el hermano partió con el Señor, le dijo, Johnny, ya no me espere más los domingos yo. Y el hermano Johnny dice que el corazón le comenzó lo que él le pidió a Dios. Y le dijo, ¿por qué?
¿No ves que el tonto de mi hijo ahora que se metió evangélico me dice que los domingos no viene? No, porque era el chofer. Dios le agarró el hijo allá para arreglarle al hermano acá. Y ese hermano que comenzó así fue el secretario de la junta local. Que Dios arregla. Que Dios trata con los reyes. Pregúntale a Mardoqueo. Cuando Amán quiso ponerme el arca, la horca, Dios le quitó el sueño a Asuero. Y cuando Amán estaba esperando el día siguiente para ahorcarme, mi Dios le quitó el sueño al rey Asuero y lo puso a leer las crónicas del rey. Y en las crónicas del rey se encontraba escrito que Mardoqueo había librado al rey de un intento de homicidio, lo iban a matar. Y enseguida preguntó, ¿y qué han hecho con este hombre? ¿Qué honores le dieron? Nada. Eso no se puede quedar así. El día siguiente entró Amán. Amán era el que quería colgar a Mardoqueo. Y cuando está en la puerta, ¿quién está en la puerta? Está Amán, dígale que siga. Y entró Amán. Y le dice el rey Asuero, Amán, ¿qué se debe hacer con el hombre a quien el rey desea honrar? ¿Y sabe qué dijo Amán? ¿A quién querrá el rey honrar sino a mí? Si lo único que le falta es ponerme su anillo en mi dedo. Es más, me lo ha dado en algunas ocasiones para que firme documentos. ¿Sí o no? ¿A quién más va a querer honrar sino a mí? Y bueno, yo digo que al hombre a quien el rey desea honrar, que le pongan la corona del rey. Porque quería ser rey. Que le pongan la vestimenta de rey. Que busquen el caballo del rey y lo suban al caballo del rey y que cabalguen el caballo del rey. Y uno importante del reino, uno muy reconocido, vaya gritando, vaya pregonando delante de él. Así se hace aquel a quien el rey desea honrar. Y cuando él terminó de decir esas palabras, el rey le habló y le dijo, ve y haz lo que has dicho con Mardoqueo, sin omitir nada de hecho. Y el que iba a ahorcar a Mardoqueo ahora va delante de él gritando, así honra el rey a que él quiere. Que alinea a Dios las cosas. Si Josué estuviera aquí nos dijera, sí Señor, porque cuando íbamos a perder la batalla él alineó los astros. Y la luna se detuvo y el sol se detuvo solo para que su pueblo tuviera la victoria. Tú tienes solo que poner lo tuyo, que Dios hace lo demás. Tú haces lo posible, el Señor hace lo imposible. Alguien que le crea a Dios. Le iba a citar otro, pero ya el tiempo se acabó. Pónganse de pie, hermano. Pon lo tuyo. Y yo creo que mientras yo predicaba, a alguien Dios le dijo, pon esto. ¿Qué es lo que tú tienes que poner? Tu voluntad. Hermano, Dios cambia. Si usted supiera lo que Dios hace a favor de uno, uy, Dios mío. Si le toca meterle la mano, permítame este término, a cualquier cosa que él haya creado, ¿sí o no? O no dividió el mar en dos, o no hizo que una peña botara agua cuando eso no es la unción de una peña, o no hizo que un cordero subiera a un monte cuando los, ¿cómo se llama esa gente que tiene conocimiento de animales? Están los veterinarios, pero hay otros. Bueno, se han estudiado que esa clase, esa especie del animalito que encontró Abraham trabado en una zarza con los cuernos, no son de montaña, son de llanura. Pero como Abraham dijo, Jehová se proveerá de cordero. Porque Abraham dice Hebreo. Génesis no lo explica, pero Hebreo sí lo explica. Y dice que Abraham tenía tanta fe que esperaba que Dios le regresara a Isaac aún de la ceniza. Abraham hizo lo suyo, pero Dios no se quedó atrás.
Cuando Abraham levantó el cuchillo para degollar a Isaac, Dios le dijo: detente. Señor, pero el sacrificio sí lo vas a hacer, pero no con tu hijo. Y miró allá, y allá estaba el animalito en una zarza. Dios se lo puso allí para que hiciera el sacrificio. Pon lo tuyo, que Dios hace lo de él. Si tú crees que lo tuyo es venir a este altar esta mañana, esta noche, ven. Si tú crees que eso es lo tuyo, si tú crees que viniendo a este altar con fe te vas a sanar, eso es lo tuyo. Destapar esa válvula, eso es lo de él. Meterle la mano a ese riñón y arreglarlo, eso es lo de él. Llevar esa sangre a su normalidad, eso es lo de él. Pero ¿cuál es lo tuyo? ¿Cuál es lo tuyo? ¿Qué dice la Biblia? Para el que cree. ¿Qué necesitas esta mañana? ¿O qué necesita tu familiar esta noche? Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Y Dios a veces pide cosas solo con el propósito de probar hasta dónde uno está dispuesto. Con lo de Abraham era una prueba. Dios no iba a permitir, pero lo probó. Y Abraham hizo lo de él. ¿Sí o no? Buscó la leña, agarró el muchacho, le puso la montura a los asnos, buscó el cuchillo, buscó el fuego y se fue. Lo de él fue ir allá. Pero tú crees que Dios lo iba a dejar. Haz tú lo tuyo. ¿Qué crees que es lo tuyo? Para recibir el Espíritu Santo, ¿qué crees que es lo tuyo? ¿Qué crees que es lo tuyo para que Dios haga un milagro? Amén. Y si ya lo descubriste, bueno, yo siento que el Señor me está invitando a esto. Un pastor una vez no se entregaba a nadie, y en un culto él sintió, y son cosas hasta extrañas que hasta nos pueden tildar de loco, pero él sintió de parte de Dios. Y le digo: hermano, ¿cuántos de ustedes, quién de ustedes se atreve conmigo a darle una ronda al pueblo de la pequeña, a este pueblo, gritando: Cristo viene? Y digo: ¿qué hermano? Y yo. Y el pastor salió corriendo. Y iban gritando, y como era un pueblo chiquito, escuchaba. Y cuando regresó y llegó al templo, se derramó el Espíritu Santo como confirmación. Y de ahí en adelante, hermano, comenzó la gente a entregarse. Haz tú lo tuyo, que Dios hace lo de él. Lo imposible, yo quiero que tú creas. Mire, con este testimonio termino. Una pareja, dos hermanos que se encontraron en el mundo, se enamoraron, se metieron a vivir, tuvieron hijos, pero cuando llegan a la iglesia, cuando se entregan a la iglesia y quieren bautizarse, los dos eran casados. O uno era casado, se amaban. Y el cónyuge de ese que era casado, el esposo, se había ido para Venezuela y le habían perdido el rastro. Y todos los cultos ellos lloraban: Señor, si viene, pero ¿cómo dejo a mi esposa que tenemos hijos? ¿Cómo la dejo, Señor? Y un día dijeron: bueno, vamos a orar y vamos a esperar. Y pusieron fecha. Si a la fecha tal no sucede nada, hemos entendido que Dios quiere que nos separemos. Y llorando, y comenzaron a orar. Cuando iba llegando la fecha, el corazón se le iba acelerando. Y 2 días antes de llegar la fecha, Dios resolvió el problema. ¿Cómo, pastor? Escucharon la noticia que el que estaba por allá había muerto. Murió. Cuando tú le crees, haz tú lo tuyo. Ya ellos tomaron la decisión: nos separamos, cueste lo que cueste.
Tú te crees que tú eres más bueno que Dios. Tú te crees que tú vas a sacrificar más que Dios, jamás. Pero Él mira lo que hay en tu corazón. Levanta tu mano y démosle gracias. Vamos a orar por estos hermanos que han venido al altar. Señor, invocamos tu nombre, te exaltamos, te adoramos. Señor Jesús, en esta noche invoco tu nombre, te presento, oh Dios, a este joven, Señor, que viene al altar, haciéndolo de él, haciéndolo de él. Haz tú lo tuyo, Señor. Ayúdale. Ayuda, Dios, ayuda a esta hermana, te la presento. Te la presento, Señor. Nuestras hermanas, en el nombre de Jesús. 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 Ayuda. Ayuda, Señor. Ayuda, Señor. Ayuda, Señor. Ayuda, Señor. Ayuda, Señor.